Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz admirable. Bueno, entonces dice Lucas 10, capítulo 8. ¿8 hasta dónde? Hasta el 9. 12. No, hasta el 9. ¿Solo 8 y 9? Sí, Bueno, señora. cuando lleguen a un pueblo donde sean bienvenidos, coman lo que les ofrezcan. Sanen a los enfermos de este pueblo y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Entonces seguimos en Lucas 10. Y Jesús nos está enseñando acerca de la misión, el propósito que tiene para aquellos que decidieron dejar su vida. ¿Se acuerdan lo que digamos la vez pasada? Aquellos que decidieron no mirar sus preocupaciones personales, no mirar su situación coyuntural y seguir a Jesús, dejarlo todo atrás y seguir a Jesús. Entonces nos empezó a enseñar acerca de cuál es la misión y es muy interesante porque es como ponernos a hablar cuál es la misión de vida para nosotros, cuál es el propósito para el cual fuimos creados. Y Jesús, eso es lo que nos está explicando. Entonces Jesús los envía a un trabajo que tiene especial para la gente que quiera, los que quieran venir y seguir a Jesús y estén dispuestos a hacerlo. Y, y primero les empieza a dar instrucciones que empezamos a ver detalladamente acerca de lo que ellos van a ir a hacer. Y les empieza a decir, los envío como lobos, no lleven dinero, no lleven esto, no saluden a nadie en el camino, cuando entren en una casa díganle que la paz sea con ustedes. Eh, esa foto de Sebas. Eh, y que se queden en la casa donde entren. ¿Y por qué? Porque el obrero es digno de su salario, que confíen y que la comida no sea ni siquiera la preocupación, que su preocupación sea el reino de Dios, lo que yo tengo preparado para ustedes. Entonces les dice que en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les pongan delante, coman sin protestar, coman sin ponerse a pensar, sin preocuparse, sino alimenten su cuerpo para que su cuerpo sea útil para lo que Dios quiere y sanen a los enfermos que haya en esa ciudad, y díganles que se ha acercado el reino de Dios a ustedes. Bueno, y la vez pasada nos quedamos hablando un poquito de eso. ¿De qué manera se les ha acercado a ustedes el reino de Dios? ¿De qué manera a nosotros se nos ha acercado el reino de Dios? Eh, y no voy a profundizar en eso, iba a hacer la pregunta, pero no, eso ya lo hablamos. ¿De qué manera a nosotros se nos ha manifestado Dios? ¿De qué manera esto que hablamos acá es real y hoy nos tiene sentados escuchando a Jesús? Entonces, ¿qué pasó en mi vida que hizo que yo quisiera seguirlo? ¿Qué cosa tan extraña pasó en mi vida que yo de un momento a otro no me importa el entierro de mi padre, sino que voy a ir a seguir a Jesús? No me importa si no me despido de mi familia, sino que mi primera preocupación es seguir a Jesús. ¿Qué fue eso que me convenció y que me tiene acá sentado queriendo entregarle mi vida a un tal Jesús? Entonces eso hablábamos la vez pasada. ¿De qué manera a cada uno de los que estamos acá se les acercó el reino de Dios se les acercó el reino de Dios? ¿De qué manera se les manifestó Dios? ¿Por qué ustedes están seguros de que el reino de Dios está cerca o por qué hoy están seguros de esto que hoy hablamos? Entonces un poquito que eso vimos la vez pasada. Em, y eso es lo que el Jesús, eso es lo que Jesús nos mandó a anunciar, a contarle a la gente. Se me acercó el reino de Dios y ese testimonio personal íntimo de cada uno es lo que nos mandó a contar Jesús. Entonces, vayan y cuéntenle a las ciudades eh, de qué manera se le acercó el reino de Dios. Entonces, la vez pasada hablábamos de eso que estaba muy chévere. ¿Por qué nosotros cuando hacemos la pregunta o cuando tenemos la oportunidad no contamos esas maravillas que hemos visto de Dios, todas esas cosas que nos han pasado? Porque en el momento como que no sé qué nos pasa que no contamos las cosas, pero nosotros nos han pasado muchas cosas, o eso espero, pero personalmente yo sé que sí, y tenemos muchas cosas impresionantes para contar. Entonces, eso es lo que nos está mandando, que le contemos a los otros que se ha acercado al reino de Dios. Vea, me pasó esto,
mire que esto es así. Yo la vez pasada les decía, ¿por qué uno no le dice a la gente, vea, por ejemplo, en mi caso, vea que usted puede hablar con Dios? Yo soy testigo de eso. Usted va a hablar y Él le va a responder. Usted lo va a buscar y Él le va a responder. Usted lo va a llamar y Él le va a responder. Eso le va a pasar sí o sí, por ejemplo. Entonces la vez pasada hablábamos eso. Y como que se me acortó el tiempo, como siempre, y no pudimos terminar del todo, entonces vamos a iniciar un poquito con esto. Igual Bueno, yo ¿ven le bien dije, la pantalla? A mí, sí, pero ahí sale lo mismo que le dije ahorita. Sí, sí, se ve mejor. ¿qué están viendo en la pantalla? Grandes sorpresas combo deluxe. ¿Crees que está pequeño? Bueno, se ve Yo una estoy viendo hamburguesa, unas hamburguesas, papas de lata. sí, una lata de quién sabe qué Papitas, será, y un jabón Ariel con que ropa. haría. Sí, ¿Cómo se llaman eso? Esas cosas esos carteles que ahí, están viendo ahí. ahí dice, Propaganda, anuncios, como dice ahí, Eso, anuncio. anuncios de que venden. ¿Qué es una propaganda, Publi- bonita? Publicidad. Sí, ¿Qué es una propaganda, abuelita? propaganda es anunciar algo ahí, algo que se quiere vender. Si una propaganda es como el anuncio de algo. Sí, es un anuncio. Es un anuncio. Es promocionar algo que se quiere vender. Em, y me pareció chévere porque así es como lo llama el Señor. O sea, eso es lo que nos dice el Señor que hagamos con el reino de Dios, que anunciemos el reino de Dios. Y entonces en un anuncio uno que ve, o alguien que hace un anuncio que procura, que intenta, que busca. Entonces pone la imagen primero del producto, que es lo fundamental. Por ejemplo, en comida, intentan que se vea lo más rico, lo mejor, que se vea bien, que contiene claramente cuánto vale. Y siempre viene con una frase de algo clave del producto. O sea, una frase que le dice a usted por qué debería comprar este producto. Entonces, por ejemplo, ahí Pringles dice nuevo sabor perfecto en cada bocado. Entonces, como que promocionan y dicen, esta papa es lo mejor porque tenemos un nuevo sabor en cada bocado. Y entonces, por ejemplo, Burger King pone un combo. Entonces, este combo, vea el precio, está más barato que McDonald's, y vea todo lo que trae, vea cómo se ve de rico. Por ejemplo, en el de Ariel, que sale ahí, sale una señora. Todo eso es chévere porque en el marketing, en la publicidad, todas esas cositas están pensadas. El color, que haya una señora, que, si me va a entender, que se vea la marca. eh, entonces ahí que se tienen ríe. que sonríe, exacto. Eh, Hacer, pues hacer la publicidad que le llegue al público, una claro, buena publicidad para que le llegue al público. ¿cómo hacemos, cómo hace, ahorita usted cómo diría que se hace una buena publicidad? Pues depende del producto que uno vaya a vender o vaya a anunciar, Pero ¿qué es lo fundamental en el anuncio, en un anuncio? que sea convincente. Que sea convincente. Sí, ahí es como especular nosotros porque creo que ninguno sabe mucho de publicidad. Pero pues sí, No, que sea convincente, que sea claro, que sobre todo lo que siempre suelen hacer es mostrar los beneficios. Entonces, por ejemplo, en este Ariel dice mejor remoción de manchas en el primer lavado. Por ejemplo, yo no entiendo qué significa eso, pero alguien como ustedes, seguro todos entenderán qué significa y sabrán qué es lo que está queriendo decir. Entonces, yo estoy en el supermercado y veo ese anuncio y digo, uy, este por ahí me conviene más que este. Por ejemplo, en este de Burger King sale el precio. Entonces yo empiezo a comparar según los hechos, según los detalles que me va dando un anuncio. ¿Y qué fin tiene el anuncio? Pues que compre. Ese es el fin del anuncio, que compra, que invierta, que gaste plata en ese producto. Entonces es chévere, por ejemplo, este de Sabritas es muy simple, como que deja clara la marca y dice las mejores papas. Entonces está chévere porque eso es un poquito lo que hablábamos la vez pasada. No es que nos volvamos, ¿cómo decirlo?
a Jesús en una propaganda, pero más o menos sí. ¿Qué son esas cosas que a mí me pasaron, que me dieron cuenta de que el reino de Dios está cerca, que yo le voy a ir a contar a los demás, que yo voy a ir a decirle a los demás? ¿Qué cosas les voy a anunciar? Entonces yo les voy a decir, no, porque vea esto, esto y esto, y vea que a mí me pasó esto y a mí me cambió esto y yo en él encuentro esto. ¿Sí me voy a entender qué son esas cosas que a mí me pasaron que yo les voy a ir a contar a los demás? Entonces, la vez pasada vimos un poquito qué es eso de que se acercó al reino de los cielos. Pero bueno, pregunta ya para entrar de lleno al tema de hoy. Eh, ¿Qué será decir, qué más será decirle a la gente que se ha acercado al reino de Dios? Simplemente empezar a contar testimonios. A mí me puede parecer que sí, solo es eso, pero no sé qué piensan ustedes. Hablándoles de Jesús primero que todo, encontrar el momento propicio pues para poderle hablar a la persona, no sé, porque a veces Dios a través de su Santo Espíritu le dice a uno que hable, pero yo no soy capaz de pararme en un bus a hablar. De pronto cuando voy sentada hablándole a una persona, empieza uno a entablar conversación y pues se puede dar se puede, sí, se puede dar la conversación para poderle hablar del Señor. Hay mucha gente, yo he tratado de hacer eso, pero hay mucha gente que le cierra a uno la oportunidad, por lo Sí, general. sí. ¿Qué dice mi mamá? que, que yo creo que es dar sí obviamente el testimonio en la vida de uno, porque, porque la empatía puede generar, o no la empatía, sino el que otra persona, sentir que hay otra persona del otro lado que puede entender lo que le está pasando, como que puede ser, puede generar esa empatía o ese no sé cómo decir. Y no es solamente contar este testimonio, sino cómo Jesús obró en esa situación y cómo a través del testimonio se ve reflejada la palabra de Dios en la vida de uno, el cumplimiento de la palabra, porque es eso. Eh, Normalmente cuando uno empieza a hablar con alguien y le empieza a contar una historia de algo que le pasó a uno que puede ser similar a lo que está viviendo la persona, o a mí me ha pasado que uno está hablando con alguien y resulta que uno pasó algo parecido y se le viene a la mente y empieza a contarle como el testimonio de uno, también a mí me viene a la mente versículos bíblicos que si el Espíritu Santo me trae para decirle a esa persona en ese momento que pueden ayudar en la situación en lo que la persona está sintiendo. Entonces no es solamente el testimonio de lo que viví yo, sino mostrar cómo la palabra, a través de la palabra, el Señor obró y se hizo real en mi vida ese evangelio. Pues que eso es en realidad lo que a mí me tiene convencido de que Jesús es el camino. Eso es lo que realmente a uno lo hace de creer y tener fe y fortalece la fe. Entonces creo que es eso también. Está interesante lo que está diciendo mi mamá, de cómo esas cosas que me han pasado a mí me tienen convencida de que Jesús es el camino. ¿Qué iba a decir Sebas? que pues yo vuelvo al mismo punto que hablábamos hace 8 días, o sea, es que me parece un poquito peligroso contar el testimonio así como así de lo que a uno le ha pasado, porque es que la vida de fe de cada persona es diferente, o sea, un testimonio que a mí me pasó, que no sé si yo lo he contado acá, pues fue que yo estaba sin trabajo, oré al Señor y le dije, Señor, te prometo que empiezo a dar el diezmo, porque yo no daba el diezmo. Y al otro día me salió un trabajo y desde ahí empezaba a diezmar, como una promesa que le hice al Señor. Y bueno, pero si yo cuento eso, las personas van a pensar como, ah, o sea, el diezmo.
es dar una platica para que me llegue trabajo y claro, vea que a Sebastián cómo le ha ido de bien y uy, ahora vive en esa casa tan chévere, entonces la final ese testimonio sí es real, sí me pasó, pero pues no, no sé, o sea, no es el testimonio como del reino de Dios. Y yo estoy un poquito en desacuerdo de tomar como ejemplo la publicidad, porque justamente la publicidad es eso, el 90% de la publicidad son verdades a medias, te dicen que son las papas más ricas, pero no, o sea, eso no es verdad, o sea, eso es subjetivo, si a mí no me gustan, pues que siempre ponen el asterisco abajo, aplican condiciones y restricciones. Entonces, pues creo que la iglesia ha fallado en eso, por querer darle una propaganda al Señor. Entonces empiezan a decir verdades a medias, que Jesús es la solución de todos tus problemas, y eso es una verdad a medias, que ven y siembra y pacta, eso es otra verdad a medias. Entonces, y pues lo más importante, o sea, como lo que más me baso es que en esa época no existía el tema de la publicidad, o sea, no creo que el Señor haya dicho, vayan y anuncien y ellos tengan en la cabeza, anuncien, o sea, como los anuncios de televisión, hagámoslo, porque no existía, o sea, la publicidad vino a existir hace muy poquito. Entonces, a mí ese tema de dar el testimonio, creo que hay que saber cómo hacerlo, a quién hacerlo, o sea, el testimonio de cosas personales que me han pasado, porque creo que el testimonio que siempre hay que dar es que hay, hay, hay una, hay una salvación que todos necesitamos. Creo que eso es más el punto realmente como central. Sí, tengo un problema. Bueno, ¿qué dice mi mamá? Pues es que lo que yo estoy de acuerdo con Sebas con lo que dice que es como peligroso dar los testimonios, pero precisamente nosotros desde el conocimiento que tengamos de la palabra que se supone que uno se prepara, uno trata de estudiar, trata de tener ese conocimiento bíblico y además eh, uno generalmente se guía o le pide guía al Señor para poderle hablar a otra persona. Entonces es como, no es dar el testimonio por darlo, no es, ay, venga, siga a Jesús porque imagínese que yo no tenía trabajo y me salió. No, yo creo que cuando uno da el testimonio es porque, no sé, quizás uno está hablando con una persona y no, porque yo no creo, porque esto, porque lo otro, y ahí viene el Espíritu Santo a guiarlo a uno sobre qué hablarle y de repente trae, por ejemplo, a la mente ese testimonio de cierta situación que por ahí es similar a la de la persona, pero ahí está también la responsabilidad de nosotros como predicadores de mostrarle al otro que no es Jesús el genio de la lámpara que me va a dar plata, dinero, trabajo y amor y paz y prosperidad. No, sino como nosotros mismos hemos ido aprendiendo, porque eso nos lo vendieron a nosotros y aún así Dios en su misericordia tocó nuestro corazón. Pero nosotros, Dios también nos ha ido revelando que ese evangelio de la prosperidad no es el evangelio que Él quiere mostrar y esa es nuestra responsabilidad. No es suprimir el testimonio ni contarle a otros lo que Dios ha hecho en mi vida, sino que permitir que sea el Espíritu Santo el que guíe cuando hay que decirlo, cómo hay que decirlo y también ser responsables de mostrarle al otro que Jesús no es el genio de la lámpara, sino que siguiéndolo también vamos a tener aflicción, vamos a tener luchas, vamos a tener problemas, vamos a tener un montón de cosas, pero de Jesús dijo en la palabra o la Biblia dice esto y esa es mi fe, mostrar que lo primero es la fe en quién, en Jesús. Y Él va a empezar a suplir lo demás que Él, como nos ha revelado a nosotros, con el paso de los años hemos entendido que todo esto es pasajero y que no hay nada más importante y ya le hemos dado un segundo plano cada uno a su ritmo y cada uno, porque yo sigo insistiendo que
el evangelio es muy personal y va a cada uno y por eso va guiado del Espíritu. Entonces, pero también es responsabilidad de cada uno de cómo lo encara a la otra persona para no caer en ese mercantilismo de fe que es vender un evangelio de la prosperidad que no es Jesús. Bueno, hola Ana María, acabamos de empezar. Bueno, empezamos hace un poquito, pero estamos pensando, ¿qué significará que Jesús dijo que se acercó a ustedes? No, no, no. ¿Qué significará que Jesús les dijo a los discípulos que le digan a la gente que se ha acercado a ustedes el reino de Dios? O sea, que le digan a la gente que se ha acercado a la gente el reino de Dios. Entonces, bueno, están diciendo cosas muy interesantes y está muy chévere porque dentro de todo lo que dicen, eh, hay algo en común y es que creo que coincidimos en que, por ejemplo, dice, la vez pasada, veíamos, Abuelito, ¿va a decir algo? Sí. ¿Me oyen bien? Sí, señor. Mire, algo que es muy importante para poder uno ir a hacer la labor que el Señor está mandando es ver que la persona o las personas con las que uno habla, como que tengan esa expectativa. Pongo como ejemplo lo que usted acaba de decir hace un momentico, sobre la propaganda del detergente para lavar la ropa y que sirve para no sé qué y para tal y tal cosa. Pero usted dijo algo que es muy importante y que se puede aplicar. Bueno, yo no sé para qué será que sirve eso. Sí, yo sé que es un detergente y todo, pero usted, por ejemplo, me asalta a mí esa pregunta, no sabe lavar una pieza de ropa, no ha lavado nunca sus medias, por decir algo. Entonces, si usted nunca ha lavado sus medias y no sabe hacerlo, entonces no tiene la necesidad de comprar el detergente porque no sabe para qué es. Y usted lo acaba de decir. Eso puede ser, pero yo no sé para qué o cómo lo uso, por ejemplo. Entonces, si uno no siente la necesidad, si uno no sabe lo que va a hacer con ese detergente, pues lógicamente no puede comprarlo y mucho menos recomendárselo a nadie, porque no tiene ese conocimiento. Pero si uno, como le dijo Jesús cuando les dijo a sus discípulos o a los que estaba mandando, que les dijo, dejen todo, váyanse, no busquen nada, no lleven nada. Eso es parabólico. Porque ¿qué quiere decir él con váyanse, dejen todo y no busquen nada? No entierren a sus muertos, no hagan nada. Él no lo dijo con ese sentido de que no lleven ropa, que no lleven plata, que no. Él lo que quería decir era, crean en mí, conózcanme a mí. Ya tienen todo el conocimiento, ya están convencidos y saben lo que tienen que ir a hacer, entonces váyanse a hacerlo. Pero si no están convencidos, no tengan disculpas de que me quedo porque no puedo ir porque no tengo plata. No, eso no tiene nada que ver. Él lo que quiere decir es, convénzanse, estén convencidos de que van a ir a dar a conocer mi palabra, van a ir a conocer mis mandamientos, van a dar a conocer mis evangelios. Entonces, ya estando convencidos, ya teniendo todo ese equipaje listo, que es el conocimiento de Dios, ahí sí váyanse. Eso era lo que les quería decir, no tanto que dejen atrás lo que, no, estén convencidos, llenen sus maletas con el conocimiento de lo que les estoy enseñando y ahí se pueden ir. Pero no se vayan a ir a hacer un viaje donde tienen hambre de conocimiento de la Biblia, donde tienen frío del conocimiento de Dios, donde no llevan plata del conocimiento de los beneficios que le da creer en Dios. ¿Sí? No sé si me estoy explicando bien, pero es lo que yo entiendo, la forma como yo lo entiendo. Él nunca se refería a cosas materiales. Él se refería a todo, es lo que yo entiendo, se refería a todo lo espiritual.
a que uno su equipaje lo tenga lleno, pero de conocimiento, y que pudiera ir a dar una palabra porque va cargado de la palabra. Ahora, si usted llega donde el cliente que no sabe lavar, entonces no le puede ir a vender jabón. Entonces, si usted llega donde el cliente y el cliente no lo recibe bien, y de pronto usted dice que el Señor esté contigo, y él dice, no, buenos días, pero dejemos al Señor en un lado. Ahí ya fracasó usted, porque a ese paciente no le sirve el jabón, porque no sabe leer, no sabe lavar, no sabe para qué es el jabón. Pero si él le responde, y usted le dice, el Señor sea contigo, y él le dice, gracias, lo mismo, por ejemplo, usted ya tiene la entrada, porque él sí necesita el jabón. Él sí quiere aprender a lavar. De lo contrario, no. Por eso les dice, entren, y si pueden, si ven que las cosas son, y si no, pues váyanse. Dejen así. Así lo entiendo yo. Sí, está interesante lo que está diciendo mi abuelito. Y está, sí, está chévere ponerse a pensar esas cosas. Mm, pero también yo pienso, ¿cómo hacemos nosotros para conocer la verdad de las cosas que dijo Jesús? ¿Cómo hacemos nosotros para conocer el sentido de las cosas que dijo Jesús? Y realmente, ¿será que sí se está refiriendo a eso o no se estará refiriendo a eso? ¿Sí me van a entender? Pero bueno, está interesante lo que está planteando mi abuelito. ¿Qué dice mi abuelita? Está muteada, abuelita. No encuentra el micrófono, creo que dijo. A ver. Toque la pantalla en la parte de abajo y le va a aparecer. Yo le estoy solicitando que reactive su audio, a ver si le sale algo. No lo ha podido La, prender. la silencié, la silencié. No lo ha podido prender. Ya, ¿Ya? ahora sí. Es Ya. que es, sí, ya, ya. Ahora sí, ¿ya me oyen? Sí, Sí, que no yo. me sale el micrófono, entonces no sale, y no me sale. No, pues yo pienso que uno para poder hablar o dar un testimonio, eso yo pienso que eso es lo último ya prácticamente que uno debe hacer con las personas a las que uno les puede y les quiere hablar. Para mí lo primero que uno como persona tiene que tener conocimiento del Señor y creer y tener el convencimiento de que Él es real, que Él existe, creer en Él absolutamente, que Él es el Dios único y verdadero, que es el Dios que vino a este mundo para traernos salvación, que murió en la cruz, derramó su sangre por todos nosotros, por nuestros pecados y por nuestra maldad, y que nos da salvación y conocerlo a Él es la vida eterna. Y ahí sí, si no estamos convencidos de eso, nosotros no podemos salir a hablar porque ¿qué vamos a hablar si no hemos creído? Sí, está chévere lo que está diciendo Manuel. Bueno, se me había olvidado que Ana María me había preguntado por el chat. No entendí. No, estaba diciendo que empezamos hace un rato y estamos en Lucas 10 versículo 9 que Jesús dice, y sanen a los enfermos que haya en la ciudad, y díganles, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Entonces estamos pensando, ¿qué significará decirle a la gente que se ha acercado al reino de Dios? Eso estamos pensando. Esa es la pregunta. Entonces, bueno, está muy interesante lo que están diciendo, está muy chévere y creo que dentro de todos me gusta mucho porque todos son muy diferentes en lo que dicen y eso tiene que ver con algo que vamos a ver más adelante. Eh, pero dentro de todo lo que estoy oyendo de ustedes, como que sí, es chévere lo del anuncio y lo que decía Sebas, porque no es, o sea, no es que yo eh, le digo a la gente, vea que Dios me dio plata, venga Dios para que le dé plata, ¿sí me va a entender? Sino que se basa en una responsabilidad en cuanto a contar nuestro testimonio. Como que están todas estas señales y somos testigos y sabemos que si una persona va a Dios y le falta trabajo, Dios le puede dar trabajo, pero todos coincidimos en que ese no es el punto, ese no es el punto de nuestra vida.
El punto, como decía Sebas, no es que una persona que venga acá a Jesús no sufra nunca más y tenga una sonrisa en su cara todos los días de su vida. El punto no es que las personas que vengan acá tengan trabajo 100%. El punto no es que todo el que venga, no sé qué les decía, por ejemplo, otra cosa que me dijeron. Pero bueno, el punto no es ese, que la gente piense que viene acá un genio de la lámpara, sino ¿para qué sirven todas esas cosas? ¿Cuál es el fin de todas esas cosas? No sé si alguien en simples palabras me puede decir, así no perdemos mucho tiempo. ¿Cuál piensa usted que es el fin entonces de todas las cosas? Si el fin no es decirle a la gente que Dios existe, ¿para qué? O sea, que el fin no es contarle a la gente que Dios hace maravillas, para que vayan y compren esas maravillas. ¿Para qué es entonces que el reino de Dios se acercó? En simples palabras, ¿quién me quiere decir qué piensa? Mi abuelita. Abuelita, ¿me escucha? Ay, no, ya, ahora se me olvidó lo que iba a decir. Que primero es que darlo a conocer, porque mucha gente dice, yo sí conozco a Dios, yo sé de Dios, yo creo en Dios y creo en Jesús, pero no lo conocen realmente, porque hay que leer las escrituras para conocerlo, ¿Para para qué saber que es necesita real, alguien conocerlo? pues para que sienta que el reino de Dios se ha acercado a su vida, para que él cambie su vida, Pero no la podrán transforme, sentir, para que cambie su vida, ok, para que cambie su espíritu, que es lo que para que cambie importa su hoy en espíritu. día es el espíritu, porque el espíritu de la persona, así diga que cree en Dios y que cree en Jesús, su espíritu está muerto. ¿Qué es el espíritu de una persona, abuelita? El espíritu es creer en el Señor Jesucristo, en saber que si yo no creo en Él, porque si yo creo en Él y le recibo, es tener la vida eterna. Entonces, si el espíritu está muerto, pues no cree en eso, simplemente sí lo he oído, sí creo, pero de ahí para allá a profundidad no tiene absolutamente nada porque su espíritu está muerto, porque lo que tiene en su corazón es una religión. Entonces su espíritu está muerto, porque tienes una religión, no tiene el conocimiento real y la creencia de verdad viva de que Jesús es real, que existe, que Él murió por nosotros, que Él derramó su sangre en la cruz, de todo lo que Jesucristo vino, siendo Dios, se rebajó y vino a este mundo como hombre, siendo Dios. ¿Para qué? Para entregar su vida por nosotros. Entonces el fin de las cosas es que la gente viva una eternidad en el paraíso, Pues digámoslo claro, así. para mí sí, Para usted sí, listo. Eso es lo pero que llaman. No, señora. pero que el espíritu sea avivado, salga de la muerte, sea avivado. ¿Y cómo se hace? Pues creyendo en todo eso, creyendo en Jesús. No puede seguir su Sí, vida normal, pero tener su pensamiento en él, que él es real, que él existe y él se rebajó. Siendo Dios, vino como hombre, se rebajó para hacer todo lo que hizo cuando vino y para darnos a conocer a quién, al Padre. Para mí sí, eso es lo máximo listo. y Lo lo máximo, único, pues. listo. Eso está chévere, listo. De eso ahorita. Bueno, está muy chévere lo que está diciendo mi abuelita. Está diciendo muchas cosas muy interesantes. Y es muy chévere porque a mí me suena un poco ambiguo eso del espíritu. Entonces, veamos un poquito más acá. Eh, entonces nosotros nos está llamando a que le contemos a la gente que se acercó el reino de Dios. Eh, veamos un momentico ahí Lucas 8, por favor, se los voy a poner acá. Lucas 8, perdón, 16 al 18. Ahí lo puede leer ahorita. Sí, entonces lo voy a leer. Nadie enciende una lámpara para cubrirla con una vasija ni para ponerla debajo de la cama. Al contrario, la pone sobre un candelero para que los que entren tengan luz.
Todo lo que está escondido se descubrirá, todo secreto se llegará a conocer y saldrá a la luz. Así que tengan cuidado de entender lo que oyen, porque al que entienda se le dará más a entender y al que no entienda se le quitará hasta lo que cree que entiende. Historia de eso ahorita. Vamos a hacer algo. Yo les voy a preguntar y lo que me puedan responder en simples palabras así, no sé, digamos, por ejemplo, yo te pregunto, mami, ¿qué es esto en 3 palabras, por ejemplo? ¿Sí? Entonces hagamos esa pequeña dinámica. Em, mami, en 3 palabras, ¿qué, qué se refiere con la luz? No sé si, igual mis preguntas no sé si son tan claras, igual ahí vamos viendo. ¿Qué luz está encendida? Por ahí una pista puede ser también según Lucas 8. La luz de Jesús. La, Jesús es que la luz. Jesús es la luz. Entonces Jesús es el que no se esconde, sino que se pone en un candelero. No, eso fueron 4 palabras, no sirve. Sí, sí, para que Él alumbre a todos. ¿Cierto? Porque nadie oculto que no Alumbró. haya de ser, nadie oculto que no haya de ser manifestado ni escondido y que no haya de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará. Ok, bueno, está diciendo mi mamá que Jesús es la luz, dice la Biblia que Jesús es la luz muy claramente. Jesús Pero lo dice, dice, yo soy la luz del mundo. dice ahí en el versículo 18, entonces, miren pues cómo oyen, porque todo el que tiene se le dará y todo el que no tiene aún se le dará. Como que Jesús está ahí dando un remate, llamémoslo así, un finishing a lo que estaba diciendo anteriormente. Con ese finishing, ¿qué se estará refiriendo Jesús entonces con la luz? En 3 palabras, mami, ¿qué puedes pensar? ¿Qué se te ocurre? Creo que evidentemente no hay respuestas correctas, sino ir buscando la verdad juntamente. Igual la pregunta no es tan fácil porque estamos viendo ese pedacito, no estamos viendo todo el contexto. Hay algo oculto que tiene que salir a la luz. Está diciendo que hay algo oculto que tiene que salir a la luz. Está diciendo que la luz justamente no la escondan, sino que ponganla encima de la mesa. Atentos a cómo oyen, porque el que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. ¿Qué se te ocurre, mami? ¿O no se te ocurre nada? Estás muteada. Está complicada Como igual. que como que la luz revela lo oculto, entonces va a revelar, pues, ya lo que nosotros sabemos y entendemos, que la luz revela el pecado eh, y revela que estamos muertos por ese pecado. Sí, Entonces, ¿qué entiendo yo que dice al que, al que todo el que tiene se le dará y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará? Lo que piensa tener, porque creemos que tenemos vida y no la tenemos. No, ya me bueno. confundí. Sí, no, está interesante. Igual está Ya me... interesante ver esto, porque eso es lo que hablábamos ahorita con mi abuelito, porque uno en cuanto a eso podría pensar mil cosas. Y sí, obvio, uno tiene sus propias convicciones, uno tiene sus propias maneras de pensar, uno tiene sus experiencias en la vida. Entonces uno piensa de acuerdo a eso. Pero ¿cómo hacemos para saber qué estáis queriendo decir Jesús? Entonces, bueno, chévere. Está interesante lo que dice mi mamá. Bueno, un poquito más para atrás, les hice trampa igual porque soy muy rabón. Y esta pregunta era difícil de responder bien porque no saben el contexto. Entonces dice el versículo 10 más atrásito. Dice a los discípulos, y él dijo, a ustedes les es dado que conozcan los misterios del reino de Dios, pero a los otros se les da por parábolas,
para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Más bien, simples palabras, ¿qué es lo que está oculto? Lo que revela el Espíritu, Lo la que revela palabra de Dios, la palabra de Dios. la verdad, Según ahí el versículo 10, los misterios del reino de Dios. los misterios del reino de Dios. Entonces Jesús viene hablando de todas estas cosas y sí, también tiene razón mi mamá, la palabra. Esta es la parábola del sembrador que ya la estudiamos hace rato. Y aparte de estarles diciendo esto, está hablando de la palabra de Dios, de que el sembrador salió a sembrar su palabra y que la regó en muchos lados y solo en un lado, solo en uno de esos campos dio fruto y en los otros tres no dio fruto. Entonces, em, también viene hablando de eso. Entonces, dice que lo que está oculto es, pues, podríamos decir, el reino de Dios o los misterios del reino de Dios. Y es interesante porque yo no sé si ustedes sabían que el reino de Dios está oculto a la gente. O sea, podría ser que nosotros viviéramos en un país como Colombia, donde, donde digamos, ¿cómo se dice? Predomina el cristianismo absolutamente y la gente sabe quién es Jesús y ha escuchado el evangelio, digamos, pero está oculto, sin embargo. Hay de toda esa cantidad de gente que ha escuchado, ese misterio del reino de Dios está oculto. La gente todavía no ha visto el reino de Dios porque justamente dice que está oculto por parábolas, para que la gente viéndolo no entiendan y oyendo no entiendan. ¿Se acuerda lo que ahorita decía mi abuelito que Jesús está hablando en parábolas? Entonces, pues uno no entiende qué está queriendo decir Jesús. Entonces está interesante eso. Eh, y es interesante pensar que el reino del evangelio está oculto a la gente en general. La gente no tiene ni idea de esto. Diría que muy poca gente contada con las manos tiene idea de esto. Es, por ejemplo, lo que pasa en la Biblia, eh, que de una multitud solo 12 sabían, y es interesante, la vez pasada veíamos que incluso de los 12 había quienes no habían visto el reino de Dios. Y esa vez pensábamos, ¿cómo así que no han visto el reino de Dios si han visto tantos milagros? ¿Qué se queda? ¿A qué se referirá que, con lo que dice que ver el reino de Dios? Entonces, bueno. eh, Y entonces les está diciendo que, ¿qué es lo oculto? Bueno, los misterios del reino de Dios. Veamos aquí más adelante que dice que nadie que tiene una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama. En la parábola, por ejemplo, lo que dice al final, a todo el que tiene se le dará. Pues esta vez pasada ya lo veíamos, lo vimos en un estudio, esto ya lo hablamos. ¿Qué es lo que tienen los discípulos? Pues tienen el conocimiento de los misterios del reino de Dios. ¿Qué es lo que tienen los que En el reciben las Espíritu semillas? Santo. El Espíritu Santo, dice mi mamá. ¿Qué es lo que tienen los discípulos? Que es ese conocimiento de los misterios del reino de Dios. Entonces, La palabra. atentos a cómo oyen. Eso, la palabra también está hablando ahí, aquí en la parábola del sembrador. Eh, entonces, atentos a cómo oyen. Y bueno, está diciendo que esa luz tiene que salir en un candelero y tiene que manifestarse, porque no hay nada que esté oculto. Nada de eso oculto, que es, por ejemplo, la palabra de Dios, el reino, el mensaje del evangelio, nada que esté oculto, no hay nada oculto que no se tenga que manifestar, ni escondido que no haya de salir a la luz. O sea, eso tiene que salir a la luz, eso lo veíamos esa vez. Entonces, bueno, ¿se acuerdan también que habíamos visto en una parte, ahí después de que cuando alimenta a los 5.000, qué era lo que se la pasaba haciendo Jesús? ¿Alguien se acuerda que hablábamos? Que recibió una multitud y qué hacía Jesús con esa multitud. ¿Alguno se acuerda o no se acuerda? Y les predicaba, ¿no? Les predicaba, sí, exactamente, les predicaba y los sanaba, dice ahí. Dice, y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados.
Entonces está interesante porque acordémonos qué es lo que estamos intentando ver. Eh, Decíamos que el reino de Dios se ha acercado, pero ¿por qué se acercó el reino de Dios? Por ejemplo, imagínense que estamos en la casa, nos estamos en la casa ahí en Suba, y entonces yo estoy en la casa, por ejemplo, de mi abuelito, y le digo, no, abuelito, se acercó el de la panadería. Vea que se acercó el de la panadería. Y él me va a decir, ¿por qué se acercó el de la panadería? Y yo le voy a contar primero cómo se acercó el de la panadería. O sea, no llegó hasta ahora y yo vi que pasó alguien y no sabía quién era y timbró y me saludó, me dijo, hola, está don Miguel. Entonces yo le empiezo a contar cómo pasaron las cosas. Pero ¿cuál es la sustancia de lo que pasó, del hecho? ¿Cuál es la sustancia de que vino el panadero? Entonces yo le voy a empezar a decir la razón que dejó el panadero. ¿Para qué vino? No vino porque dijo que usted le debía plata. Vino porque Trae pan. quería decirle tal cosa, quería decirle esto. Entonces, ¿cuál es la sustancia de que se haya acercado al reino de Dios? ¿Con qué propósito vino el reino de Dios? Entonces estamos viendo eso. Entonces veíamos y decían ustedes de sus propias palabras que el sentido no es que la gente crea y venga a Jesús para que les dé un trabajo, para que los sane de una enfermedad, eh, no sé, para mil cosas. El propósito no es ese, no sé, el propósito no es ese, decían ustedes mismos. Entonces, ¿cuál es el sentido fundamental de que se ha acercado al reino de Dios? Entonces estamos viendo que Jesús le revela a los discípulos el conocimiento de unos misterios del reino de Dios y les dice que siendo que como una luz lo pongan encima de la mesa y alumbra a todos los que se acercan. Entonces que eso oculto que tenemos eh, sea llevado, sea público, sea manifestado. Eso era lo que quería como llegar. Entonces de esa manera mostrar los misterios del reino de Dios, manifestar los misterios del reino de Dios. Eh, y veíamos que eso es lo que se la pasaba haciendo Jesús, hablar del reino de Dios. Tengo aquí varias cosas, pero no sé por cuál me conviene. Eh, en- bueno, les voy a leer un momentico Mateo, capítulo 10 versículo 27. Abuelito, dejó la mano levantada, ¿cierto? No, no, no es que quería decir nada. ¿Quién yo? Sí, señora. No, es que no sé cómo bajarla porque no, estoy fregada ahí con eso que no, no sé, Bueno, no sé ahorita. cómo bajarla. Gracias. Eh, entonces les voy a leer Mateo 10, versículo 27. Dice, bueno, aquí justamente está hablando de lo mismo, se los leo desde el 26. Así que no los temáis, porque no hay nada encubierto que no se deba manifestar, ni oculto que no haya de saberse. Entonces Jesús está hablando acá, qué interesante, porque es como la misma porción hablada desde Mateo. Y a los discípulos les está diciendo que vayan y prediquen el evangelio y sanen a los enfermos y lo mismo, les empieza a dar una serie de instrucciones. Los envió como ovejas y bueno, empieza a contar eso. Y entonces, habiéndoles dicho que los envía como ovejas, que los van a perseguir, que los van a matar, les dice, entonces no teman, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. O sea, hay que manifestar esto, hay que ir a contárselo a la gente. Entonces, no tema, hay que dar la vida por esto, por este mensaje que tiene que conocerse. Lo que digo en tinieblas, díganlo en la luz. Lo que oyen en el oído, proclámenlo en las azoteas y les leo el 28 para que se den cuenta del contexto. Y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, les está diciendo eso Jesús, que no hay nada oculto que no tenga que manifestarse. Entonces, lo que oímos en las tinieblas, en lo privado, en el oído de Jesús, que lo proclamemos en las azoteas.
que lo proclamemos en lo más alto y se haga público. O sea, por más de que el evangelio sea un misterio, aquellos que lo han, ¿se acuerdan que esa vez hablábamos de que era una revelación? De que esto no se trata de qué tan intelectuales somos o dedicados o qué, con qué currículum venimos hacia Jesús, sino, sino que la revelación viene a los que quieren oír. Entonces, muchos han escuchado el Evangelio, pero pocos han tenido esa revelación. En un estudio hablábamos de qué es esa revelación que no se da en el entendimiento, sino que se da en el corazón. Entonces, esa revelación que vimos en lo oculto, en las tinieblas, que se haga saber a la luz, que se haga saber en lo alto. Eh, um, entonces, bueno, es que no sé qué me conviene profundizar, pero bueno, aquí les voy a... No sé si estoy enredando todo mucho porque tengo muchas cosas, pero no sé cómo ponerlas. Eh, Dice acá Lucas 4, volviéndonos a Lucas 4, capítulo 4, versículo 43, dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie la buena noticia del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Entonces el reino de Dios no se acercó para que como un hospital. Jesús no vino a crear un hospital y vengan y los sano gratis y creamos una revolución. De hecho, Jesús no vino a hacer un cambio político, no vino a hacer un reino para que las personas fueran buenas y gobernemos y donde sea la paz todos y todos seamos buenas personas, sino que no vino a eso, vino a anunciar una buena noticia acerca del reino de Dios. Eh, con lo que hemos oído, ¿qué será esa buena noticia? A ver si sí me estoy siendo claro. Las buenas nuevas de salvación. ¿Qué son las buenas nuevas de salvación, Abel? Pues que Jesús vino a este mundo, lo que ya había dicho, que Jesús vino a este mundo a entregar su vida por nosotros. A Sí, través de él solamente tenemos salvación, solo a través de él, de nadie más. sí, Salvación, vida eterna, perdón de pecados. sí. Bueno, bueno, chévere. ¿Qué va a decir Sebas? Pero a salvarnos de qué. Eh, o sea, en ese momento que estamos leyendo ahí, nadie ni siquiera de su pueblo sabía que venía. O sea, su pueblo pensaba, el pueblo judío siempre fue un pueblo que Dios como que protegió y libró de la esclavitud y entonces pensaban que cuando venía ese tal Mesías venía eso, pero entonces el tal Mesías lo mataron en una cruz y después él venció la muerte y dejó su espíritu a su iglesia y ahí es que nosotros ya entendimos como un poquito más el plan de salvación de él, que es como eso mismo que él hizo, vencer la muerte, que es algo que nadie ha podido hacer jamás, nunca en este mundo, nos lo ofreció, nos vino a decir, ustedes pueden vencer la muerte. Creo que ese es el plan a lo que vino realmente, pero lo entendimos mucho después de esto que estamos leyendo. Sí. Bueno, está chévere eso porque es un poquito, es que yo me enredo mucho, bueno, pero es un poquito a lo que quería llegar. El reino, no, digámoslo así más claro. Dios se acercó al mundo, Dios, el creador, se acercó al mundo para, con un propósito, no con el propósito de sanar y bueno, lo que les estaba diciendo, sino que con un propósito. Y lo que les quería mostrar es que dice la Biblia que esos misterios del reino de Dios están ocultos, ese propósito con el cual Él se acercó, la buena noticia está oculta a los ojos de la gente. Entonces a nosotros o a los discípulos les compete manifestar y mostrarles esas noticias a la gente. Eso era, bien, ahí lo armé bien, eso era lo que quería llegar. ¿En qué consiste que nosotros le digamos a la gente que se acercó el reino de Dios?
pues bueno, más allá de mostrarles esto y esto me pasó, hay algo más fundamental. La gente no sabe con qué propósito se acercó y no sabe la buena noticia, lo fundamental, por lo cual se acercó el reino de Dios, que son las palabras que vino a hablar Jesús. Eh, Acá cuando les leí Lucas 4 dice después de que dijo Jesús eh, que le es necesario anunciar las buenas noticias del reino, o sea que se va a ir a otra ciudad porque tiene que anunciar las buenas noticias. Y aconteció que estando Jesús junto al lado de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. O sea, él vino a anunciar las buenas noticias y él lo que hablaba era la palabra de Dios. Las buenas noticias están dentro de la palabra de Dios. Eh, entonces quería llegar un poquito a eso. Es interesante porque no quiero pararme solo en lo que sabemos conceptualmente de qué es el Evangelio. El Evangelio es que Dios vino a morir por nosotros y a darnos salvación, que es lo que no sabemos de memoria. Pero ¿cuál es el, la sustancia de esto? ¿Con qué propósito se vino a acercar? Pues bueno, está en el Evangelio, está en la buena noticia, que nosotros vayamos a contarles esa buena noticia. Eso que oímos de Jesús, eso que nosotros conocemos de Jesús, eso que nos fue revelado de Él, pues eso es lo que vamos a ir a contarle a la gente. Esas son las buenas noticias que le vamos a ir a contar a la gente, que el reino de Dios se ha acercado. Entonces, um, quería ver algo muy chévere que está acá. Es que está chévere porque todo lo hice solo según Lucas y me parece muy chévere hacerlo así porque se resuelve solo el sentido de las cosas. Eh, entonces estábamos hablando que él vino a anunciar el Evangelio y después dice que él vino a hablar la palabra de Dios y lo que hablaba era la palabra de Dios. Entonces diríamos que son sinónimos. Les voy a leer Lucas 4 versículo 4. Dice, Jesús respondiéndole, acá le está respondiendo al diablo que lo está tentando. Dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Pregunta el que quiera responder. ¿De qué vivirá el hombre? A ver, ¿de qué vivirá el hombre? Está interesante lo que está diciendo ahí Jesús. ¿Quién quiere responder? Es más, voy a hacer lo siguiente. Es que se me acaba el tiempo muy rápido. ¿Quién me Según puede ese responder? texto, Sí, de toda palabra que sale de la boca de Dios. entonces es muy interesante lo que está diciendo ahí. ¿Cómo así que nosotros viviremos de toda palabra que sale de Dios? Y eso suena muy lindo, suena muy poético, suena muy, ay, qué lindo esto que dice Jesús. Mira, te doy un versículo. Mira, Dios tiene un versículo para ti. Y es muy interesante porque podemos recaer en eso. Jesús habla en parábolas, eso me parece muy chévere, es lo que leíamos ahí. Jesús habla en parábolas, pero justamente para que la gente no entienda. Y esos misterios son los que tenemos que llevarle a la gente. Entonces, ¿cómo así que toda palabra de Dios? Entonces me parece muy chévere porque dice que no solo de pan vivirá el hombre, pues de pan vive nuestro hombre físico, eso seguro, pero ¿cómo así que de, cómo así que de la palabra de Dios también viviremos? Y la palabra que alimenta el espíritu, ¿no? Que alimenta el espíritu, dice mi ahorita, por ejemplo, que es lo que nos estaba explicando ahorita. Entonces, hasta el momento podemos decir, y es muy chévere el ejemplo, que no solo de pan, o sea, de pan alimentaremos esta vida física, pero de la palabra de Dios viviremos. ¿De qué manera viviremos? ¿A qué se refiere con viviremos? ¿Qué viviremos? ¿Cómo así? Eternamente. Eternamente, dice mi mamá. Eh, sí, es un poquito lo que hablábamos ahorita. Y no sé si se acuerdan, no sé si alguien, no sé, es que como me queda tanto tiempo, tengo que ver qué digo, qué no digo. Eh, ¿Se acuerdan Juan 3? A ver, No es, ¿alcanzan a leer lo que dice ahí?
nacer de nuevo. Escuchó lo que dijimos antes de que no solo de pan vivirá el hombre y no se le escucha ahorita. No de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Eso, exacto. ¿Alcanza a leer lo que dice ahí en la pantalla? El que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. Bueno, chévere lo que nos está diciendo mi abuelita, porque a mí yo les decía, me suena muy ambiguo eso del espíritu, pero bueno, lo está diciendo Jesús, entonces ya sé más o menos qué es lo que está diciendo. Eh, entonces, abuelito, leyendo esto un poquito, ¿cómo así? Yo les decía, está diciendo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra. Entonces, del pan vivimos físicamente, pero ¿cómo vivimos de la palabra de Dios? Precisamente adquirir el Espíritu es adquirir la palabra de Dios, conocer a Dios y hablar de Él. Ahí es donde están haciendo el Espíritu. Pero si usted no cree en Dios ni cree en nada, pues no tiene el Espíritu. Es un ser vivo, pero sin Espíritu. No hay ninguna creencia sobre Dios. Y nacer al Espíritu, sí, nacer al Espíritu es eso, conocer a Dios, y al conocer a Dios ya tiene uno la vida espiritual. Mm, sí, señor. Y nacer tener el espíritu, ¿será que es algo como, bueno, como tener creencias, o es que somos seres espirituales? No, conocer de Dios es nacer al Espíritu. Conocer de Dios es nacer el espíritu. Sí, para mí sí, Y eso sería nacer al Espíritu, es conocer de Dios y llevar todas sus enseñanzas y respetar todos los mandamientos y todo, esa es la vida espiritual. sí. Y ahí, por ejemplo, lo que está diciendo Jesús, está diciendo que hay una vida física y una vida común. O sea, está comparando la vida física con qué otra vida. Con la vida espiritual, pero pues, no sé, no, o bueno, sí podría haber comparaciones, porque si la vida espiritual si uno nace a la vida espiritual siendo creyente y respetuoso de las leyes, pues eh, es ahí donde se podrían comparar la vida del humano con la vida espiritual, porque en sus actitudes y en su forma de vivir como humano está la vida espiritual, entonces va a andar bien, va a andar así bien y va a hacer las cosas siempre bien. Entonces sí puede ser, sí, van unidas, van juntas. Sí. Bueno, ¿y usted cree que la vida espiritual es algo más como tener, como simplemente conocer de Dios y no es algo que nosotros tengamos un espíritu dentro de nosotros, una vida de verdad espiritual? Es que sí, pues tener algo dentro de nosotros, sí, porque es conocer y saber de Dios, creer en Dios, tener todo lo de Dios. Entonces sí tenemos algo dentro. Sí tenemos algo dentro. Bueno, chévere, eso era lo que quería llegar, es lo que está diciendo ahí como Jesús. El que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace a través del espíritu tiene una vida espiritual, o sea, somos seres espirituales, fuimos creados por carne y tenemos un espíritu, o sea, no solo somos carne, es lo que hablamos en el estudio, no solo somos unos entes carnales que tenemos manos, cabezas y pies, sino que somos entes espirituales. Entonces eso es lo que quería que como que habláramos acá, que es lo que está diciendo Jesús. Entonces no Y solo de pan vivirá el hombre, sino que vivirá de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da vida espiritual. Eso. eso Eh, es nacer de nuevo. es nacer de nuevo, es nacer en una vida, en un espíritu que tenemos dentro de nosotros, pues nazcamos. Pero yo quiero terminar ya con esto porque es que se me acabó el tiempo. Eh, pues que, que tenemos un espíritu y que el punto de que se haya acercado al reino de Dios y que esté el mensaje del Evangelio, es que nosotros vivamos de la palabra de Dios, que antes la gente no tenía la palabra de Dios. Eso es muy interesante.
Antes de que viniera Jesús, la palabra de Dios no estaba en el planeta Tierra. Nunca nadie había oído la palabra de Dios, pero a través de Jesús vino la palabra de Dios, y no solo vino, sino que vino y a través de la palabra de Dios tenemos vida espiritual. Somos seres espirituales. No solo que eh, lo que está diciendo acá es que somos seres creados espiritualmente, o sea, que tenemos un espíritu dentro de nosotros y que ese espíritu ha de vivir. Le preguntaba, y yo no sé si, yo desde lo que he visto acá y lo que está explicando Jesús es, no sé si tanto que espiritualmente es algo más conceptual, como un concepto de que eh, nos comportemos y sigamos a Dios, sino que la vida espiritual es algo que sucede dentro de nosotros, así como nuestra carne, que vive y se alimenta y que se manifiesta. Entonces, bueno, quería terminar con eso. Ya me toca cortar. Ay, me siento que queda re inconcluso todo lo que hablamos hoy, pero No, bueno, no tanto, no no tanto. tanto. No, no me parece. Ah, bueno, listo. Chévere, entonces. Entonces, quería aclarar eso y que quedemos ahí. Y entonces, no sé si terminar esto. Dice acá, ¿para qué vino Jesús? En el versículo 17 de Lucas 4. Termino ya con esto y lo dejamos ahí. Y se leyó el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces, eso es lo que vino a hacer. Y lo chévere es que después de decir eso, lo que hace es predicar el Evangelio. Entonces, ¿cómo así? Jesús no vino a libertar a los cautivos, entonces, ¿por qué hay gente que es oprimida? Lo que decíamos al principio, ¿por qué hay gente que es oprimida? ¿Por qué la gente sufre? ¿Por qué el sistema político de Israel es tan malo? ¿Por qué Israel tiene tanta crisis? Porque él no vino a hacer eso, de verdad es un misterio, la gente no tiene ni idea. Entonces la gente piensa que Jesús vino para que seamos buenas personas, la gente piensa que Jesús vino para que tengamos plata y entonces, por ejemplo, los futbolistas piensan que Jesús vino para que ganen los partidos. ¿Sí me hago entender? Jesús vino para traernos la palabra de Dios y que a través de esa palabra nosotros experimentemos la vida espiritual y todas estas cosas que les acabo de leer se dan pero en nuestro espíritu. Espero que haya quedado claro la vez pasada, la vez que sigue terminamos. Oremos que ya tengo que cerrar. Padre, gracias por este tiempo. Perdóname por, por no cuidar el tiempo y dejar esto tan inconcluso, pero bueno, Padre, ayúdanos y que lo que hayamos conocido acá nos sirva, que esta revelación de tu palabra, que la revelación es tan gratuita, así como tú viniste a hablar, hablaste públicamente, pero eso está cegado a nuestro entendimiento. Entonces, cuando dices que viniste a traer vista a los ciegos, a eso te referiste, Señor. Entonces, que todo el que quiera conocer la verdad de las cosas se acerque a ti, no a mí ni a los que estamos acá, sino a tu palabra. Gracias, Dios. Te agradezco y dejamos este tiempo en tus manos. A ver. Bueno, tengo Amén. que...